Hola, buen día para todos. Para mí es un honor poder estar en este espacio con ustedes de Break con Nelly, así que bienvenidos. Hoy quiero que hablemos de un tema importante y es respecto al miedo. Sabemos que el miedo lo presentamos desde que éramos niños de alguna manera. En cuanto a la oscuridad, nos daba miedo. Entonces, si estábamos con el hermano o el primo, le decíamos, no, vaya usted mejor y apague la luz, no vaya usted y muévase para allá. No, y si tocaba caminar dentro de halls o espacios muy amplios para nosotros en nuestra dimensión de niñez, preferíamos que otros fueran por nosotros antes que movilizarnos, como habían otros muy valientes que no les interesaba. Y así, en ese estándar, todos como seres humanos sentimos miedo por algo, ya sea por las situaciones, ya sea por las condiciones físicas o geográficas en las que estemos, o ya sea desde nuestro interior y nuestras emociones al tener que expresarlas hacia las personas. ¿Y cómo es esto? Algunas personas les tienen miedo a la altura, otros le tienen miedo a volar. Yo tengo un familiar que me contaba cómo era su experiencia y lo traumatizante que venía a ser para ella el tener que subirse a un avión y tenerse que trasladar de un lugar a otro. Otros me han contado respecto al temor de tener que subirse en una lancha y no saber de pronto qué puede haber debajo del agua. Sí, créame que hay personas que sienten esos temores, pero una más frecuente aún, el tener que pasar a hablar o a exponer en público. Yo creo que la mayoría de personas, si no me equivoco, un 70-80% de las personas sienten miedo y susto de sentirse señalados o de sentir que pueden causar burla en las demás personas al tenerse que expresar en público o incluso frente a la cámara. Así que no lo dejan y prefieren que otros lo hagan. Y a medida del tiempo, eso es algo que hemos ido construyendo y permitiendo en nuestra vida y damos permisos, otorgamos permisos porque el miedo se convierte en un paralizante, el miedo se convierte en algo que nos deja inmóvil. Hoy vengo aquí a este espacio a decirte que debemos de tomar dominio sobre el miedo y no que él sea el que nos domine. ¿Por qué razón? Porque cuando ese miedo te controla, pierdes oportunidades. Yo fui de las personas, soy una persona a las que me conocen de manera cercana, saben que soy de las personas que me gustan lo extremo, me gusta superar esos temores en cuanto a lo físico, en cuanto a lo geográfico, mientras estén estándares de seguridad, claramente, pero soy de las personas que procura tratarlos de vencer, pero aún así internamente sentía miedos de tomar decisiones, algunas veces incluso de dar mi opinión respecto a las cosas, de pensar en que lo iban a tomar como una burla o no iba a ser considerado importante lo que yo tenía. Y claramente todas las personas, todos tenemos opiniones válidas que pueden construir, que pueden cambiar, que pueden modificar, que pueden aportar de alguna manera, pero lo callamos. Y yo fui de ese grupo, yo fui de esa parte. Así que esos miedos nos llevan a perder oportunidades, a poder perder oportunidades desde nuestro aspecto personal, en cuanto a nuestras relaciones con las personas que socializamos, con las personas que nos rodean, tanto en la parte amorosa como en la parte sentimental como en la parte social, y nos lleva a retraer esos dones y esos talentos y esas habilidades que podemos tener para poder construir, que era de lo cual yo les hablaba en el espacio anterior. Así que hoy quiero que hablemos del tema, claramente, sin tapujos, y que pases a dejar de ser controlado por ese miedo. ¿Qué pasa en el momento en que identificas qué es lo que está afectando esa sensación? Cuando tú lo identificas, cuando tú dices, sí, ¿qué me causa miedo? Me causa miedo, no sé, de pronto alguna especie, en especial hablando de los animalitos, o tal vez me causa miedo el tener que expresarme o lo que les comentaba hace algún momento, de tener que hablar en público. Así que cuando tú lo identificas y sabes de dónde proviene, por qué proviene, empiezas a trabajar en ello. Pero lo que cambia
es poner el miedo a tu favor. ¿Y cómo es poner ese miedo a nuestro favor? No de que nos paralice, porque cuando nos paraliza es porque Él tiene control sobre uno. Ese miedo está dominando mi mente, está dominando mi actuar, está dominando lo que soy como persona y eso no puede suceder. Así que cuando llegue a angustiarte, tienes que dejar de lado y decir, esto no me domina, yo domino mi miedo. Y en el momento en que empiezas a dominar el miedo, porque es difícil dejar la sensación, se vuelve un impulsor. ¿Y cómo es un impulsor? Te motiva a que te capacites, a que decidas actuar, a que no te dejes controlar por la situación, sino que mejores y perfecciones en ti esas habilidades. Y esa habilidad que puede ser el tener que dar tu opinión puede llegar a mejorar cada día si empiezas a vencer. ¿Cómo es la manera de superar tus límites en el agua o en el nadar? Realmente lanzándote. Si tú no nadas, si tú no te involucras dentro del agua, si tú no te sumerges, no vas a saber si eres capaz o no de hacerlo. Mientras sigas en el borde, mientras sigas en la orilla, no vas a ser parte de ese grupo que sí realmente, eh, ¿cómo se puede decir? De alguna manera vence esas situaciones y toman la valentía, quitan la cobardía y toman esa valentía de tomar las cosas por la mano y decir, voy a intentarlo, como yo pueda, voy a hacerlo, sé flotar, sé de pronto mover, sé dar brazadas, voy a intentarlo y se meten al agua. Esa es la manera en que uno puede hacerlo. Obviamente, no te estoy hablando de saltar al miedo sin ser responsable de nuestras actividades, sin ser responsable desde el ámbito seguro. Te estoy diciendo, si sientes los miedos, los identificas, prepárate, capacítate, mejora esa habilidad y lánzate. Lánzate porque ya te sientes preparado para hacerlo. Porque al hacerlo dejas esa sensación de que no puedes, de que te sientes menos, de trabajar en esa autoestima que se debe reforzar a diario. Así que hoy te invito a que hagas esa labor, esa actividad y que puedas levantarte en ese ánimo y en esa situación en la que te encuentras. También te quiero dejar un texto que me llamó a hablar del tema. Está en la Biblia, como siempre. Me gusta hablar de ello porque es un manual importante que Dios dejó para nosotros y lo tomamos tan religiosamente que no entendemos que ahí hay los mejores consejos. Son la mejor guía para poder conocer a Dios, uno que es nuestro creador y el creador del universo, y dos, para podernos desarrollar como seres humanos en sociedad, como persona y como todo un ente que contribuye dentro de la creación. Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Desde que fuiste creado, desde que fuiste concebido, Dios te dotó de muchas capacidades, de muchas situaciones, pero en el camino eso se fue contaminando y se fue llenando de inseguridades. Así que suelta esos miedos, suelta esas situaciones que no te dejan, vuelvo y repito, desde la responsabilidad y seguridad de que puedas estar bien y que puedas avanzar y que puedas crecer en ese ambiente. O sea, vuélvelo tu aliado, es que ese miedo te lleve a mejorar, que ese miedo te lleve a capacitarte, que ese miedo te lleve a realmente a crecer en ti y en todo lo que sabes. Volviendo a la historia del ejemplo que te daba al principio del familiar, me contaba ella que uno de sus metas y sus sueños era conocer, viajar, ir a diferentes países, atravesar continentes. Y la única manera de hacerlo fue subiéndose hacia el avión, subiéndose con ese miedo, pero revisando cómo podía someterlo, así fuera naturalmente, cómo podía someter ese miedo para ella poderse subir a ese avión. Aquí vemos la diferencia en quedar paralizado y debajo al, al actuar y tomar decisiones. Y eso le permitió a ella, le ha permitido en su vida conocer diferentes lugares, conocer diferentes ciudades, culturas, lenguas, porque a la final la motivó a trabajar en ellos. Si ella me escucha, sabe a quién me refiero, la quiero, la amo muchísimo y es un ejemplo a seguir en cuanto al miedo. Y espero que eso también nos inspire y nos inspire a diario, porque es importante tener puntos de partida. Desde mi aspecto personal también les hablaba que yo era parte de ese grupo y hasta que lo entendí y lo comprendí como hoy se los estoy explicando, fue que empecé a salir de ese estado de conformidad y pude avanzar en cuanto a ese aspecto.
y me di cuenta tristemente de todas las oportunidades y opciones que hubiera tenido si no hubiera vencido, si hubiera vencido esos temores antes y no hasta después de ese tiempo. Lo más valioso que tenemos, lo más valioso más que el dinero, más que el oro, más que la plata, es el tiempo. Así que entre más te demores en decidir, entre más te demores en construir en ti esa seguridad, esa autoestima, más van a esperar y más van a quedar esas situaciones allí de lado. Así que eso es parte de tu propósito del 2022, yo lo sé, y es algo en lo que puedes trabajar sencillamente. Te envío un beso, te envío un abrazo, espero que sea de bendición para ti estas palabras. Que tengas un excelente día. Hasta pronto.